Muy buenas tardes, amados hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Saúl Morales. Que Jesús sea amado por todos los corazones. Amén. Saludándoles desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, la frontera más bonita de nuestro país. Contentos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Esa palabra que nos da vida. Hoy, amados hermanos, es un día especial. Hoy es el día domingo de la Biblia. Entonces el Papa ha querido que este domingo se haga una celebración especial de la palabra de Dios. Entonces estamos bien contentos de poder gozarnos con la palabra y felices de poder compartirla a todos. Un saludo a nuestros hermanos en Sudamérica, en Centroamérica. Un saludo a nuestros hermanos en Norteamérica, México, España y las islas hermosas del Caribe. Tu palabra, Señor, nos ilumina, es antorcha de luz a nuestros pies, es la fuente de toda alegría, de paz y dulzura. Es reposo, es sabiduría, es Cristo Jesús. Tu palabra, Señor, nos da la vida, nos conduce hacia ti, nuestro Hacedor. Nos hace recordar lo que somos y lo que seremos. Si confiados, constantes y firmes, creemos en ti. Si confiados, constantes y firmes, creemos en ti. El ángel del Señor anunció la palabra de Dios a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habita entre nosotros. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te suplicamos, Señor, infundas tu gracia en nosotros, que vamos conociendo el misterio de la encarnación de Jesús, tu Hijo, divina palabra, para que por el anuncio del ángel a María, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo,
Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos, con la gracia celestial, para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos ahora a disponernos a la lectura del día de hoy de la palabra de Dios. Primeramente quiero decirles que hoy es un día muy especial. Hoy, el Santo Padre, el año antepasado, en el 2019, en la fiesta de San Jerónimo, dijo que cada tercer domingo del tiempo ordinario sería el domingo de la palabra. Y mandó una carta el Santo Padre muy bonita, que quiero leerles un pedacito de esa carta para que vean ustedes lo importante que es hacer este domingo, el domingo de la palabra de Dios. Si fueron a misa, se han de haber fijado que todos los sacerdotes pusieron un altar especial para la Biblia. Y el domingo de hoy lleva por título, ¿verdad?, el domingo de la palabra de Dios. Y él sacó una carta que se llama Aperuit Illis, que quiere decir la carta apostólica, Aperuit Illis. Nos habla, mis hermanos, déjenme la saco aquí rápidamente. Aquí está ya. Aperuit Illis, el Papa instituye el domingo de la palabra de Dios. La carta apostólica en forma de motu propio del Santo Padre, Aperuit Illis, con la que se instituye el domingo de la palabra de Dios para hacer que la Iglesia reviva el gesto del resucitado, que abre también para nosotros el tesoro de su palabra, para que podamos anunciarla por todo el mundo con su riqueza inagotable. Entonces el Papa hace que este domingo en todas las parroquias del mundo se le haga un espacio especial, se predique de la palabra de Dios y se invite a la lectura de la palabra de Dios. Dice que el tercer domingo del tiempo ordinario, que es hoy, esté dedicado a la celebración, reflexión, divulgación de la palabra de Dios. Este domingo de la palabra de Dios se coloca en un momento oportuno, en este periodo del año en el que estamos invitados a fortalecer los lazos con los judíos y rezar por la unidad de los cristianos. Lo establece el Papa Francisco en su carta, con la que instituye el domingo de la palabra de Dios. Esta carta pues es muy bonita y es una invitación a que amemos la Biblia, a que leamos la palabra de Dios, a que profundicemos. Y está sacada de un texto de Lucas 24, en el que dice que se les abrieron el entendimiento, que eso es lo que quiere decir esa palabra, Aperuit Illis. Les abrió el entendimiento
Y se los voy a leer porque yo estaba esperando que la trajera aquí escrita, pero yo ya me la sé, es Mateo 24. Se los voy a leer así rápidamente. San Mateo, es San Lucas, capítulo 24. Lucas 24, 43, si no me equivoco. Nos dice la palabra de Dios así. Escuchen. Dice, a ver, con ellos. No es 43, es 45. 45. Lucas 24, 45. Dice así. Y entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las sagradas escrituras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les abrió la inteligencia, eso es lo que quiere decir esta palabrita en latín. Aperuit illis, les abrió la inteligencia. ¿Para qué? Para que pudieran comprender las escrituras. Y entonces Jesús es el que dice esto, y nosotros estamos llamados a pedir el Espíritu Santo para que podamos entender la palabra de Dios. Estamos llamados para leerla, meditarla, saborearla. Y Dios, con el Espíritu Santo, nos abrirá el entendimiento. Entonces, mis hermanos, yo quiero con ustedes ir meditando la Sagrada Escritura, pero quisiera ver si aguantáramos un año aquí, porque vamos a estar aquí echándole ganas, y durante todo este año irles leyendo la Sagrada Escritura, explicándoselas, para que el año que entra, allá por esta misma fecha, terminemos de leer toda la Biblia. Sí, hermanos, como ustedes lo han escuchado, leer toda la Biblia, saborear toda la Biblia, meditar toda la Biblia. Y vamos a empezar, porque fíjense, han de saber ustedes, hermanitos, que en la revista Biblia y Vida viene una guía para leer toda la Biblia y una oración. Y hoy toca leer Levítico capítulo 20, 21 y 22. Son 3 capítulos por día. Entonces, cuando ya los va explicando uno, pues se hacen más agradables. Vamos a comenzar Levíticos capítulo 20. La Biblia tiene 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el Antiguo Testamento, los primeros libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a empezar por el Levítico, por el plan de lecturas que hay. Y vamos a empezar por el capítulo 20 que tocó el día de hoy. Entonces dice así: habla, Señor, que tu siervo escucha. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Capítulo 20 de Levítico. Dijo Yahweh a Moisés: dirás a los israelitas, si un hombre cualquiera de entre los israelitas o de los forasteros que residen en Israel entrega su hijo a Moloc, morirá sin remedio. El pueblo de la tierra lo apedreará. Yo mismo volveré mi rostro contra ese hombre y lo extirparé de su pueblo por haber entregado a su hijo a Moloc, haciendo impuro mi santuario y profanando mi nombre santo. Si el pueblo de la tierra cierra los ojos ante ese hombre que entregó uno de sus hijos a Moloc y no le da muerte, yo mismo volveré mi rostro contra ese hombre y contra su familia, y lo extirparé de su pueblo, a él y a todos los que con él se prostituyan tras Moloc. ¿Quién era Moloc? Moloc era el dios de los amonitas. ¿Cómo era? Era grande, como de unos 3-4 metros. Tenía sus 2 manos hacia enfrente, que se tiraban con unas cadenas, y tenía una cabeza que parecía como de un
animal, un hocico abierto, era hueco por dentro, en el interior le prendían fuego y le ponían ahí el niño en las manos y luego se lo tragaba y caía en el fuego y se quemaba. Entonces, este Dios era muy sádico con los niños. Entonces, Dios no quiere la muerte de los bebés. Pero este Dios, Moloc, que Satanás había hecho creer a la gente que haciendo ese tipo de sacrificios llovería, tendrían mejor alimento y toda la cosa, pues ese Dios, Moloc, era abominable y Dios detestaba esos sacrificios. Hoy en día, ¿cómo podemos comparar los sacrificios de Moloc? El aborto. Es lo mismo. Es el mismo espíritu de Satanás que quiere tragarse a todos los niños y que no haya vida, que no se le dé gloria a Dios. Y dice aquí que todo el que sacrificara un hijo a Moloc quedaba expulsado y que tenían hasta que acabar con ellos, porque en la época de Israel, de Moisés, la manera de acabar con el pecado era acabando con la persona. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero Jesús no quiere eso, ni Dios. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Enseguida nos va a hablar de la brujería. Si alguien consulta a los nigromantes y a los adivinos y se prostituye con ellos, yo volveré mi rostro contra él y lo extirparé de su pueblo. Santificaos y sed santos, porque yo soy Yahweh vuestro Dios santo. Guardad mis preceptos y cumplidlos. A Dios no le gustan los brujos, los curanderos, los chamanes, la gente que te engaña, la gente que te quita el dinero, engañándote con el futuro, engañándote que te leen los ojos, que te leen la mano, que te leen la cara, pues te ven la carota de menso y que crees en esas cosas. Ya desde que te acercas diciendo, mi esposo me engaña, pues ellos dicen, pues si trae la duda, por ahí nos metemos, sí te engaña, y vámonos. Y casi siempre le atinan, ¿por qué? Porque la gente, cuando va a hablar con ellos, casi les lleva la respuesta a flor de piel. Si alguien consulta a los nigromantes o a los adivinos y se prostituye con ellos, yo volveré mi rostro contra él y lo extirparé de su pueblo. Santificaos y sed santos. ¿Qué quiere decir sed santo? Para el pueblo de Israel era santo, viene de Kadosh. Kadosh en hebreo quiere decir apartado, apartado del mal, apartarse del mal. Sean santos, apártense de brujos, curanderos, chamanes, apártense de toda esa gente que adora dioses como Moloc. Guardad mis preceptos y cumplidlos, yo soy Yahweh el que os santifica. Quien maldiga a su padre o a su madre será muerto, ha maldecido a su padre o a su madre, su sangre caiga sobre él. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, será castigado con la muerte el adúltero y la adúltera. Si uno se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre. Ambos morirán, su sangre sobre ellos. Si un hombre se acuesta con su nuera, ambos morirán, han cometido una infamia. Su sangre caiga sobre ellos. Guardad mis preceptos y cumplidlos, dice la Biblia. Guardad mis preceptos y cumplidlos. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Dios? Que viva la palabra de Dios, que se obedezca a la palabra de Dios. En aquel tiempo, imagínense, en este tiempo pues ya hubiéramos acabado con todas las ciudades. Hay tanto adulterio, hay tanto pecado. Aquí dice que quien maldiga a su padre, los jóvenes no tan solo los maldicen, los golpean a los papás porque no les dan drogas. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, serán
castigados con la muerte, el adúltero y la adúltera. Si uno se acuesta con la mujer de su padre, pues también morirá, y si el padre se acuesta con la mujer del hijo, también morirá. Y este pecado se ve mucho hoy en día, y en los medios de comunicación, en el internet, hay mucha maldad en los que se dedican a la pornografía. En este sentido hay mucha maldad. La misma pornografía te va llevando a cometer pecados graves que pueden ser contra tu nuera, puede ser contra tu yerno, puede ser contra tus padres. Entonces, el pecado es espantoso. Y luego mire lo que dice el versículo 13 de Levíticos 20. Si un varón se acuesta con otro varón como se hace con una mujer, ambos han cometido una abominación, ha de morir su sangre sobre ellos. Entonces, usted va a decir, con tanta ideología de género, pues habría que matarlos a todos hoy en día. Habría que acabar con tantas personas. Que Ave María Purísima. Por eso, cuando vino Jesús, Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y gracias a Jesús, por eso Dios está calmado, porque Jesús pagó por nosotros. Pero Dios se va a cansar. Y así como mandó fuego sobre Sodoma y Gomorra, un día vamos a pagar por toda esta maldad que estamos haciendo y por esta burla a nivel mundial de las cosas sagradas y de Dios. Si uno toma por esposa a una mujer y a su madre, es un crimen. Entonces, tomar una esposa, ¿verdad? Si uno toma por esposa a una mujer y a su madre, es un crimen. Serán quemados tanto él como ellas para que no se dé tal crimen entre vosotros. ¿Por qué eran tan drásticos en la época de Moisés? ¿Por qué se tenía que quemar, se tenía que matar para acabar de tajo con el pecado? La gente veía, ¿por qué lo mataron? Pues porque era homosexual y vivía con otro hombre. Y a los dos los mataron, sí, pues ya la gente trataba de vivir más honestamente. ¿Y por qué la mataron a ella? Por prostituta. Se prostituía. Entonces, acababan con el pecado, pero tenían que acabar con la persona también. Jesús no quiere eso. La nueva ley dice, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Al que se una con bestia se le dará muerte. Y hoy en día ya es muy común. En Canadá ya te puedes casar con tu perro, con tu gato, te puedes casar con tu gata, con tu perra, con tu pato, con lo que tú quieras, te puedes casar. Al que se una con una bestia se le dará muerte, mataréis también a la bestia. Si una mujer se prostituye ante una bestia y se une a ella, matarás a la mujer y a la bestia, han de morir su sangre sobre ellos. Tú vas a decir, ay, ¿a poco podemos llegar a eso? Sí, en los cultos satánicos hay ese tipo de cosas. Y ya hay mujeres que se quieren casar con animales, ya hasta se casaron con ellos. Entonces, si alguien toma por esposa a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y ve la desnudez de ella, y ella ve la desnudez de él, es algo vergonzoso, serán exterminados en presencia de los hijos de su pueblo. Han descubierto la desnudez de su hermana, cargará con su iniquidad. El que se acueste con mujer durante el periodo menstrual, descubriendo la desnudez de ella, ha puesto al descubierto la fuente del flujo de ella, y ella ha descubierto la fuente de su sangre. Ambos serán excluidos de su pueblo. Entonces, ahí, por ejemplo, no había muerte, pero eran echados fuera del pueblo por tener relaciones sexuales durante el periodo menstrual. Entonces, qué increíble.
el que se acueste con mujer durante el periodo menstrual, ¿verdad? Ha descubierto la desnudez de ella, ha puesto en descubierto la fuente del flujo de ella, y ella ha descubierto la fuente de su sangre, ambos serán excluidos de su pueblo. No descubras la desnudez de la hermana de tu madre ni de la hermana de tu padre, porque desnudas su propia carne, cargarán con su pecado. El que se acueste con la mujer de su tío paterno descubre la desnudez de éste, cargarán con su pecado, morirán sin hijos. Si uno toma por esposa a la mujer de su hermano, es algo impuro, pues descubre la desnudez de su hermano, no tendrán hijos. Hay personas que dicen, entonces, ¿no puede un hombre meterse con una tía? No, no puede meterse, como nos dice aquí, el que se acueste con la mujer de su tío paterno, descubre la desnudez de éste. Cargarán con su pecado, morirán sin hijos. Si uno toma por esposa a la mujer de su hermano, es algo impuro, pues descubre la desnudez de su hermano, no tendrán hijos. Entonces, mientras el hermano viva, no se podía tomar a la esposa. Cuando el hermano ya moría, la ley decía que se podía casar con la esposa para darle descendencia. Entonces, la ley, si tú vas viendo aquí en el libro de Levítico, que es el libro de Leví, de los sacerdotes levitas que decían y dictaminaban las leyes, nos educan y nos forman para caminar en la fe. Guardad pues todos mis preceptos y todas mis normas y cumplidlos. Así no os vomitará la tierra a donde os llevo para que habitéis en ella. No imitéis las costumbres de las naciones que yo voy a expulsar a vuestra llegada, pues porque han obrado así, yo estoy asqueado de ellas. A vosotros ya os he dicho, tomaréis posesión de su tierra, la que yo os daré en herencia, tierra que emana leche y miel. Yo soy Yahweh, vuestro Dios, que os ha separado de esos pueblos. ¿Cuál era la razón por la que Dios separaba a Israel de esos pueblos? ¿Cuál era la razón? La razón es que esos pueblos estaban enfermos, se prostituían, adoraban imágenes y se iban con el primer dios que se les ponía enfrente. Si estaba Astarte, Astarte era una diosa que le llamaban la diosa de las rameras, porque esta diosa era de madera y la hacían con el tronco de un árbol y le dejaban las ramas abiertas y simbolizando la apertura de ven, de llégale, órale, éntrale. ¿Y qué tenían esa Astarte? ¿Qué tenía? Tenía puras prostitutas sagradas. Y esas prostitutas sagradas, pues todos los pueblos se iban ahí con ellas. ¿Y cuándo tenía que ver con la fiesta de Astarte? La fiesta de Astarte, pues, era cuando comenzaba la primavera, cuando los animalitos empezaban a copular, entonces se ponían todas las prostitutas sagradas ahí ante el ídolo y entonces llegaban también los hieródulos. Y tú vas a decir, ¿qué son hieródulos? Los homosexuales. Y entonces hacían orgías. Esto que te estoy diciendo es hace 4000 años atrás. No creas que es nuevo. No creas que es nuevo. Que pasen estas cosas. Estas cosas siempre han pasado. Y las desviaciones psicológicas del ser humano, las desviaciones sexuales, se han dado desde antaño. Y entonces, cuando se separaban y se desviaban, por eso dice aquí muy claramente, guardad todos mis preceptos y mis normas y cumplidlos. Así no os vomitará la tierra a donde os llevo para que habitéis en ella. No imitéis las costumbres de las naciones que yo voy a expulsar a vuestra llegada, pues porque han obrado así yo estoy asqueado de ellas.
Entonces llega un momento en que Dios se harta. A Dios le da asco el pecado. Dios quiere vomitar. Porque pecado de hombre con hombre, mujer con mujer, le da náuseas a Dios. Náuseas. Y todo a lo que está llevando esta liberación supuestamente femenina, que es un libertinaje sexual, que se llama hedonismo, que quiere decir el placer por el placer, tener placer hombre con hombre, mujer con mujer, todos contra todos, intercambio de parejas, meter a una tercera persona. Todo esto que se está dando ahorita es por el alejamiento de Dios. Entonces, en aquel tiempo le daban culto a Astarte y hacían todas esas cosas y a Dios le daba asco. Y dice Dios, por eso los estoy echando fuera de este pueblo. Aquí toda esta tierra quiero que sea tierra santa porque la van a habitar mis hijos que sí guardan los mandamientos, pero todos los demás fuera, fuera. Los echo fuera por una sencilla razón. ¿Cuál es la razón por la que los echo fuera? Porque me dan asco las cosas que hacen. Entonces tú dices, entonces ver hombre con hombre, mujer con mujer, adulterio y orgías le da asco a Dios. Sí, le da asco. Le da asco. Mira, no imitéis las costumbres de las naciones que yo voy a expulsar a vuestra llegada, pues porque han obrado así, yo estoy asqueado de ellas. A vosotros ya os he dicho, tomaréis posesión de su tierra, la que yo os daré en herencia, tierra que mana leche y miel. Yo soy Yahweh vuestro Dios, que os ha separado de esos pueblos. Les voy a dar una tierra que mana leche y miel. Y tú dices, pues, ¿qué quiere decir eso? Una tierra que mana leche y miel. Mira, sacar la miel es algo complicado, pero cuando la sacas es deliciosa la miel. Endulzar un té, endulzar el mismo vino, cuando estaba el vino muy, pues no muy bien fermentado y que no era dulce, le echaban miel y hacían vino dulce. Pero te quiero decir algo, la miel significa la dulzura y la leche, dice aquí, una tierra que emana leche y miel. La leche, cuando salía de las mamas de la mujer, era vida. La leche, cuando salía de las ubres de las vacas y de las chivas, ¿qué cree? Era vida. Hombre, hay hasta quien se alimentó de leche de burra y hasta quien se bañó en leche de burra, Cleopatra. Entonces, cuando dice aquí, tierra que emana leche y miel, es la tierra de la vida dulce, agradable, feliz. La leche es vida y la miel es dulzura, felicidad, alegría. Entonces podemos traducir así, tomaréis posesión de su tierra, la que yo os daré en herencia, tierra que emana leche y miel, tierra de la vida dulce y feliz. Yo soy Yahweh vuestro Dios, que os ha separado de esos pueblos. Habéis distinguir entre animales puros e impuros y entre aves impuras y puras, para que no os contaminéis ni con animal, ni con ave, ni con reptil que se arrastran por el suelo, de los que han apartado, de los que os he apartado yo como cosas impuras. Y repite otra vez Dios, o sea, no pueden comer cosas impuras. Y miren que Dios lo dice por algo. Aunque te guste mucho la carne de puerco, hace daño. Si casi todo tipo de carne roja con el tiempo te va a cobrar la cuenta. Sí, cuando no puedas caminar, cuando te duelan las articulaciones, el ácido úrico se te va a disparar con las carnes rojas. ¿Y qué es lo que Dios más pedía que comiéramos? Pescado, cordero. ¿Por qué? Porque es una vida muy agradable.
usar el aceite de oliva, usar en este caso, los vegetales, las frutas. Pero bueno, sed santos para mí, porque yo, Yahweh, soy santo, y os he separado de los demás pueblos para que seáis míos. ¿Qué hace Dios? Agarra a su pueblo, lo educa, lo forma con la palabra de Dios, lo aparta de los demás pueblos y les dicen, sean santos, vivan como santos, apartados del mal, no vivan como ellos. Ellos están en el mal, viven en el mal, se pervierten, son pervertidos. Y qué increíble que estamos llegando a un tiempo en el que estamos viviendo así. La gente pervertida, la gente nomás pensando hombre con hombre, mujer con mujer, y adulterio a todo lo que da, drogas, alcohol a todo lo que da, sensualidad, placer por el placer de ver, de oír, de gozar, placer sexual, para el placer de ver, de tocar, de... Entonces ahí es donde dices tú, qué importante que Dios nos quiere santos. Santos, mi hermano, sí dices tú, ay, Saúl, usted nomás está con eso, con santo, santo, santo. Sí, tenemos que ser santos. Esta página es para que seas santo. Esta página es para que seas santa. Te estamos llamando a la santidad. Y yo no soy una persona que te diga, sea santo y yo no quiero hacerlo. No, yo empiezo. Yo ya fui a misa hoy. Yo me confesé el día de ayer. Y hoy comulgué bien rico. Y hoy escuché la palabra, la medité ahí en misa. Y ya he hecho mis momentos de oración. Ya fui a visitar a mi madre que está enferma. Entonces tengo que cumplir también. Yo tengo que cumplir con lo que Dios me pide. Dios me dice, sea santo en un mundo podrido, podrido por el pecado, podrido por las desviaciones psicológicas, por la perversión. Sean santos como yo soy santo. Y entonces Dios quiere que seamos santos, que seamos puros, que te confieses seguido, que te confieses cada 22 días, que comulgues seguido, que hagas más oración, que leas más la Biblia. Sed santos para mí, porque yo, Yahweh, soy santo, y os he separado de los demás pueblos para que seáis míos. Dios está separando a su gente. Dios quiere que tú seas santo. ¿Y qué va a pasar? Cada vez se va a poner más oscuro esto. Cada vez se va a poner más pecaminoso. ¿No te has fijado? No sé si has entrado a TikTok, pero cada vez la gente se pervierte más. Cada vez las mujeres enseñan más. Cada vez el hombre se aleja más de Dios. Yo no te recomiendo que veas TikTok. No te recomiendo, hay mucha maldad. Yo iba a empezar a hacer videos para hablar algo ahí, pero me di cuenta que sí puedes sacar algo de TikTok, pero hay como 5 videos o más, o 10 alrededor tuyo, llenos de pecado y llenos de sensualidad. Entonces sale cola, pues los hombres si ven algo tuyo, pues van a ver todas esas cosas, pues van a terminar cayendo en pecado. Entonces mejor ni lo veas. Estamos muy felices con Facebook y WhatsApp. Y a mí me gusta más Facebook porque te puedo predicar, porque son muchas las personas que pueden entrar aquí, porque te puedo ir explicando la palabra de Dios pasito a pasito y te la puedo desmenuzar. Si te mantienes aquí, el año que entra, habrás terminado de leer la Biblia completa. Y yo sí te la voy a dar completa. Nos verás. El año que entra vamos a estar bien felices y vamos a dar gracias a Dios de que tomamos la decisión en el Día Mundial de la Palabra de Dios, Domingo Mundial de la Palabra de Dios, comenzamos esta lectura santa. Dice luego aquí, el hombre o la mujer que practique el espiritismo o la adivinación serán castigados con la muerte.
Imagínese, ahorita cuando iba a ver a mi mamá, un letrerote ahí grandote de una divina. Imagínese, en el pueblo de Israel los mataban a pedradas. Usted va a decir, ay, pero qué exagerados. Pues eran radicales. Cuando el hombre ya no entiende, pues lo acaban. Dicen que cuando el perro que come pollos, aunque le quemen el hocico, dice que sigue comiendo pollos. Entonces dicen, es mejor matarlo. Y a veces se oye cruel, ¿no? Yo no estoy diciendo que se tengan que matar a las personas, pero antiguamente la ley era así. Hay que acabar con el pecado. Por eso Jesús vino y dijo, yo no quiero la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. ¿Y cuál es el trabajo de hoy en día? ¿Matarle a pedradas a todos? No. Hacer que con la palabra de Dios se maten ellos mismos. ¿Y cómo es eso? Pues hay que morir para vivir. ¿Y qué es morir para vivir? Morir a nosotros mismos y morir al pecado para vivir ya como Cristo quiere. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y muérase. Muérase. La cruz es para morirse. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. El que sigue a Cristo comienza por morirse. Niéguese a sí mismo, niéguese a ver, niéguese a oír, niéguese a estar comiendo, a estar tocando. Niéguese, lleve una vida santa de mortificación. El hombre y la mujer que practique espiritismo o adivinación serán castigados con la muerte, los apedrearán, su sangre caiga sobre ellos. Entonces era bien fuerte esto. Pero hoy en día, ¿qué es lo que nos quiere decir Dios? Hoy en día, que todas esas cosas son abominables, que a Dios no le gusta que tú vayas con brujos, con curanderos, con adivinos, con hechiceros. Pero le decimos a la gente y no entienden. Ahí están brincando para cortar ramas de pirul y luego les hacen así. Así me pasó con unas señoras allá en Calera, Zacatecas, donde brincaban y le cortaban ramas a un pirul y luego se las pasaban haciéndose una limpia a ellas mismas. Y yo predicándoles les dije, pobre rama de pirul que no sirve ni para arder, solo para hacerme llorar. Si para lo único que sirve, si no sirve ni para arder la rama de pirul. Y lo único que hace es que si se le echas ahí te da un humo tremendo que te hace llorar. ¿Y usted cree que la va a limpiar de algo? Le digo, ay, no rebuznan porque no saben la tonada. Si no rebuznaban. Y las viejitas nomás me veían y ya les dije, no van a ir con las brujas y no van a ir con los curanderos y déjense de cosas. Le dije, si yo aquí, a ver, la bruja más machín de aquí, ¿se acuerdan de Benita? Y todos, pues Benita antes de morir nos habló a nosotros los misioneros. ¿Y saben qué? Se abrió a Dios y se entregó a Dios, se confesó, recibió la unción. Y Benita ya está en el cielo y usted todavía creyendo en la brujería. Su bruja se convirtió antes de morir. Y así muchas otras brujas se convirtieron también en otros pueblos. Pero cuando vas y les predicas y les hablas, estaba yo predicando en otro pueblo que se llama Toribio, Zacatecas. Y nos dicen, oiga Saúl, ¿por qué ayunan ustedes? Y yo hice así. Estaba toda la gente sentada así en el templo lleno. Y dije, porque ahí vienen las brujas, y apunté así, ahí vienen las brujas a retarnos. Y apunté una señora y la señora pegó un brinco y toda la gente del templo se rió. Era la bruja. Fíjese, le atiné yo sin saber que iba a retarnos. Hemos predicado, hemos orado, hemos enseñado y ¿sabe qué? Se convirtió la bruja. Y después nos decía, pues ahora que estoy siguiendo a Dios, todavía van a pedirme la gente misma de aquí del templo. Y pues más duro les predicaba yo y les decía, arrepiéntanse, es un pecado muy grande. Es un pecado muy grande ir con la bruja y venir a misa. Están ofendiendo a Dios gravemente. Pues esa bruja murió también, pero convertida.
¿Mm? Entonces, mis hermanos, dice uno, válgame Señor, ¿cómo es posible que la gente no entienda? Parece que no sé qué tienen en la cabeza. No puedes tú participar de las cosas de la brujería, de la hechicería, de ir con santeros, curanderos, chamanes, espiritistas, vudú, todas esas estupideces que son movidas por Satanás, que Dios reprenda. Dios las prohíbe, dice claramente. Para ser santo tienes que apartarte de esas cosas. No lo digo yo, mira, Levíticos 20:26. Sed santos para mí, porque yo, Yahweh, soy santo, y os he separado de los demás pueblos para que seáis míos. El hombre o la mujer que practique el espiritismo o la adivinación serán castigados con la muerte, los apedrearán, su sangre caiga sobre ellos. Entonces, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Entonces es tan terrible eso que se castigaba con la muerte. Y ahora, como no se les castiga con la muerte, pues cada quien quiere hacer lo que quiera. Pero es un pecado que se llama pecado mortal. Si tú vas con ellos, quedas muerto. Tienes que arrepentirte, tienes que confesarte para que se te quite ese pecado tan terrible solo con el poder de Cristo y de la absolución de un sacerdote que se llama confesión. Dijo Yahweh a Moisés, di a los sacerdotes, hijos de Aarón, nadie se haga impuro por el cadáver de alguno de los suyos, como no sea pariente cercano, la madre, el padre, el hijo, la hija, el hermano, una hermana virgen que vive con él y no ha sido desposada aún, por ella puede contraer impureza, pero por una hermana casada no debe hacerse impuro, se profanaría. Los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se cortarán los bordes de la barba, ni se harán orificios en su cuerpo. Santos han de ser para su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, pues son ellos los que presentan los manjares que se han de abrazar para Yahweh. El alimento de su Dios ha de ser santo. Entonces, Dios va a hablar de lo que es impuro. Y cuando va a hablar de lo que es impuro, aquí en el libro de Levítico, les va a dar las reglas a los sacerdotes de la antigua ley. ¿Y cuál era? Mire, ellos tenían que cuidar mucho a sus hijos, mucho a su familia. Ellos mismos se tenían que cuidar mucho de no. Ellos si iban caminando y pisaban una tumba, quedaban impuros, tenían que ir a bañarse. No podían ellos hacer el trabajo del sacerdocio después de haber pisado una tumba o haber tocado un muerto, aunque fuera pariente de ellos. No se podían tocar los muertos. Los preparaba a alguien y luego iba y se bañaba y luego ya los enterraban. Pero por eso dice aquí, nadie se haga impuro por el cadáver de alguno de los suyos, de sus parientes. Pero mira, dice, los sacerdotes no se raparán la cabeza. Estaba prohibido raparse la cabeza y cortarse los bordes de la barba, ni hacerse agujeros como los que se hacen piercing, que se ponen cosas así. Entonces, ni de esos debe de haber. Y luego fíjate lo que dice, los sacerdotes no se perforarán su cuerpo. Santos han de ser para su Dios y no profanarán el nombre de Dios, pues son ellos los que presentan los manjares de Dios. No tomarán por esposa a una mujer prostituta. Entonces el sacerdote no se podía casar con una prostituta, ni violada. Entonces no podía, tenía que casarse con una mujer virgen el sacerdote, pura, porque iba a presentar un servicio puro a Dios. Mira, fíjate, escucha. No se puede casar con mujer prostituta ni violada, ni una mujer repudiada por su marido, pues el sacerdote está consagrado a su Dios. Entonces había mujeres que el esposo decía, no, la repudio, ya no la quiero, y firmaba, y ahora la repudiaban, y entonces ¿sabes qué sucedía? Esa mujer se podía casar tal vez con otro hombre, pero no se podía casar con un sacerdote.
Para el sacerdote era todo puro, tenían que ser santos para el oficio santo que iban a desempeñar con Yahweh, su Dios. Entonces mira lo que dice aquí. Lo considerarán como cosa santa, porque Él es quien presenta el alimento de tu Dios. Lo tendrás por santo, pues santo soy yo, Yahweh, el que os santificó. Si la hija de un sacerdote se prostituye y se profana, a su padre profana, será quemada. Híjole, mano, qué ley, tan tremenda, Fíjate qué tremendo, Si la hija de un sacerdote se prostituye y se profana, a su padre profana será quemada. Hijo, estas leyes estaban terribles, ¿no? Pero era para cuidar la pureza del sacerdote. Era para cuidar la pureza del sacerdote y eran leyes muy fuertes que se estremecen, ¿no? Yo nomás de pensar que tendrían que matar a mi hija, pues oiga, se me hace una cosa terrible, ¿no? Terrible. Pero era la santidad del sacerdote, la santidad de su familia. Entonces imagínate, nosotros somos sacerdotes, un pueblo de reyes y sacerdotes y profetas, nuestros hijos tienen que ser santos. Y si no hay que matarlos a pedradas, dice usted, ¿cómo que matarlos a pedradas? Pues ahora ya no los podemos matar a pedradas como antiguamente, pero los podemos matar a pedradas con la Biblia, ¿no? Diciéndoles, hijo mío, no hagas esto, hijo mío, no hagas esto, porque según el sapo es la piedra. Y entonces, educar a los hijos, formar a los hijos, amar a los hijos y hacerles ver lo terrible que puede ser que un hijo se condene. Vienen tiempos muy difíciles, hermanos. Esto no va a parar. Esto va a seguir. Mire, ya hay rebrotes en todos lados. Pero bueno, confiamos en Dios. Pero van a venir otros virus porque la gente no se arrepiente, la gente no se convierte. El problema de esto es el pecado y el mismo hombre se daña a sí mismo con su pecado. Y Dios era muy tajante en el Antiguo Testamento. Era muy tajante. Era un cuchillo, era una espada afilada, desenvainada. Mire lo que dice. El sumo sacerdote, el mayor entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el óleo de la unción, y que recibió la investidura, revistiéndose los ornamentos, no llevará desgreñada su cabellera, ni rasgará sus vestiduras, ni se acercará a ningún cadáver, ni siquiera por su padre o por su madre se le permitirá hacerse impuro. O sea que el sacerdote no podría salir corriendo y abrazar a la mamá muerta. No se podía, no lo podía tocar. Papá, no te vayas. No, no podía. Usted va a decir, caray, qué exagerado era eso. Muy exagerado. Porque así es la santidad. La santidad es exagerada. Exagerada. Usted dice, ay, estos santos, ¿cómo son exagerados? Sí, porque les interesa más la salvación. Así como son exagerados también en el pecar, los seres humanos con qué facilidad pecan, se drogan, matan, asesinan, pues a grandes males, grandes remedios. Y uno dice, caray, qué exagerado esto. Pues sí. Ni se acercará a ningún cadáver, ni siquiera por ser su padre o por ser su madre se le permitirá hacerse impuro. No saldrá del santuario para no profanar el santuario de Dios, pues está consagrado con óleo de la unción de su Dios, lo digo yo, Yahweh. Entonces el sacerdote vivía en el santuario, vivía cerca del santuario, estaba en el santuario, era de Dios y para Dios. Era totalmente consagrado a Dios, por eso la unción de ese aceite lo consagraban. Y así como cuando se consagra un altar, en ese altar no se puede comer unos frijolitos, unos chalaquilitos, es nomás para la Eucaristía, para la misa. Cuando se consagra un templo no puedes hacer un baile ahí, es nomás para Dios, está consagrado nomás para Dios. O
cuando se consagra, ¿verdad? Un cáliz, un copón, no se puede echar ahí cosas, sería un sacrilegio. Tomará por esposa una virgen. El sacerdote se tendría que casar con una virgen, el de la antigua alianza, de la antigua ley. No se casará con viuda, ni con repudiada, ni con profanada por prostitución, sino que tomará por esposa una virgen de parentela. Así no profanará su descendencia entre su pueblo, pues yo soy Yahweh, el que lo santificó. Yahweh dijo a Moisés, dile a Aarón, ninguno de tus descendientes en cualquiera de sus generaciones, si tiene un defecto corporal, podrá acercarse a ofrecer el alimento de su Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, dile a Aarón, que si uno de sus descendientes nace mal, con algún defecto físico, no va a poder acercarse. Ningún hombre que tenga defecto corporal se acercará, ni ciego, ni cojo, ni deforme, ni lisiado, ni manco, ni jorobado, ni raquítico, ni con defecto en un ojo, ni sarnoso o tiñoso, ni eunuco, castrado. Ningún descendiente de Aarón que tenga defecto corporal puede acercarse a ofrecer los manjares que se abrazan en honor de Yahweh. Tiene defecto, no se acercará a ofrecer el alimento de su Dios. Podrá comer del alimento de su Dios, las cosas sacratísimas y las sagradas, mas no podrá pasar hasta detrás del velo, ni se acercará al altar, porque tiene un defecto y profanaría mi santuario, pues yo, Yahweh, es el que lo santifico. Y Moisés comunicó esto a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Entonces, ser sacerdote era casarse con una mujer virgen, no debían de tener defecto, no podían estar ni lisiados, ni mancos, ni ciegos, ni cojo, ni deforme, ni jorobado, ni raquítico, ni defecto en los ojos, ni sarnoso, tiñoso o eunuco. Entonces, tenía que estar bien, normalita la persona, con sus dos testículos. Si le faltaba uno, no podía. Ningún descendiente de Aarón que tenga defecto corporal puede ser sacerdote. Entonces era bien importante la preparación para el sacerdocio. Dice uno, wow, qué tremendo esto. Sí, mis hermanos, cuando vas leyendo, tienes que profundizar y tienes que saborear y tienes que meditar de por qué Dios hacía esto. Dios quería enseñar al pueblo de Israel la santidad. La santidad. Entonces, si nosotros dejamos de cuidar lo santo, lo sagrado, vamos a caer en profanación. Si nosotros mismos con nuestro cuerpo lo profanamos, hermanos. Nosotros mismos somos un desastre con nuestro cuerpo. Comemos cosas que no debemos de comer. Bebemos hasta que no más. Decimos que no nos embriagamos y sí nos embriagamos. Sexualmente también. Mentalmente deseamos a otras personas. Entonces, todo eso Dios lo sabe. Y Dios te quiere santo. Dios no quiere que profanes con malos pensamientos, malos deseos. Dios no quiere que seas orgulloso, que tu Dios sea la avaricia, el dinero. Entonces, hoy en día vemos que la gente se ha alejado mucho. Y por eso Jesús, en su infinita misericordia, quiere acercar a todo mundo. Mira lo que dice aquí ya, capítulo 22. Yahweh dijo a Moisés, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de alguna ofrenda sagrada que los israelitas me consagren para no profanar mi santo nombre. Yo, Yahweh, dile cualquier descendiente vuestro de cualquier generación que en estado de impureza se acerque a las cosas sagradas que los israelitas consagran a Yahweh, será excluido de mi presencia. Yo, Yahweh, lo digo. Ningún descendiente de Aarón que sea leproso
o padezca flujo, comerá de las cosas sagradas hasta que se haya purificado. ¿A qué flujo se refiere? A flujo seminal, que tenga eyaculaciones nocturnas. Entonces no se podía acercar. Dile a cualquier descendiente vuestro de cualquier generación que en estado de impureza se acerque a las cosas sagradas que los israelitas consagran a Yahweh, será excluido de mi presencia. Ningún descendiente de Aarón que sea leproso, padezca flujo, comerá las cosas sagradas hasta que se haya purificado él. El que toque lo que es impuro por contacto de cadáver, o que le haya tenido un derrame seminal, o que le haya tocado un bicho o un hombre y contraído así alguna clase de impureza, quien toque estas cosas quedará impuro hasta la tarde, y no comerá de las cosas sagradas, sino que lavará su cuerpo con agua, puesto el sol quedará limpio, y podrá luego comer de las cosas sagradas, pues son su alimento. No comerá animal muerto o destrozado, que lo haría impuro. Así lo digo yo, Yahweh. Que guarden mis prescripciones, así no incurran en culpa ni tendrán que morir por haber cometido una profanación. Yo, Yahweh, el que los santifico. Entonces, ¿ellos no podían comer camarones? No. ¿Liebre? No. ¿Puerco? No. Hay muchos animales que la ley de Levítico dice que ellos no podían comer. ¿Y por qué no podían comer? Por ser animales impuros. Pero dice uno, ay, hombre, pues ¿qué es eso? Porque ellos cuidaban mucho la pureza para estar cerca de Dios. Imagínense, hoy en día la gente vive en un desorden total. ¿Y quieren ir al cielo? ¿Quieren estar con Dios? Con Dios no se puede estar si no se es puro. Y nosotros tenemos que ser puros del cuerpo y del alma. Jesús vino a enseñarnos que tenemos que ser puros del alma. Entonces, imagínense, entonces, cuando está uno leyendo esto, pues se queda uno impresionado, ¿no? Pero aquí es muy claro. No podían comer cosas impuras y luego estar sirviendo en el altar, sirviendo en el templo. No podían. Entonces ellos cuidaban mucho la pureza en el comer, en el vivir, en el meditar, en el pensar. Ningún laico comerá de las cosas sagradas, ningún huésped del sacerdote ni jornalero suyo comerá de las cosas sagradas. Pero si un sacerdote compra con su dinero una persona, ésta podrá comer de las cosas sagradas, y también el siervo nacido en la casa. Ambos pueden comer el alimento del sacerdote. La hija de un sacerdote casada con un laico no podrá comer las ofrendas reservadas a las cosas sagradas. Pero si la hija de un sacerdote queda viuda o es repudiada y sin tener prole vuelve a la casa de su padre, podrá comer del alimento de su padre como en su juventud, pero ningún laico comerá de él. Quien por inadvertencia coma cosa sagrada, la restituirá al sacerdote, añadiendo un quinto. No profanarán las cosas sagradas de los israelitas reservadas para Yahweh, porque al comerlas cargarán con una falta que deberán de ser reparada. Yo soy Yahweh, el que los santifico. Entonces los laicos, ¿podíamos comer así nomás? No. Los laicos, nosotros, ¿podemos acercarnos y comer? No. Nomás el sacerdote. La hija del sacerdote, si estaba casada con un laico, con un extraño, no podía comer. Si después era repudiada y quedaba sola y volvía como hija otra vez, podía comer. Quien llevaba el pecado era el laico, la persona extraña. Por eso el judío casi siempre buscaba la manera de que se casaran entre conocidos y que fueran gente de fe. Entonces dices tú, híjole, qué exagerados. Dios es el que pedía esta exageración que se llama santidad y que se llama pureza. Pureza. Usted va a decir, újale, pues, óigale, ¿cómo le vamos a hacer ahora
confiésate seguido. Purifica tu mente, purifica tu corazón, purifica tu manera de hablar. Porque tú vas a decir, bueno, pues en aquel tiempo, pues allá ellos, ¿verdad? Pero ahora en este tiempo, purifica lo que ves, purifica lo que oyes, purifica lo que comes. Entonces, no estés de ocioso viendo cosas que no debes de ver. No estés de ocioso. Ahora, el templo no es el templo de Israel, el templo eres tú, mi hermano. Y la comida que entra, dice Jesús que no daña tanto lo que entra, sino lo que sale de él. Debemos de cuidar el alimento. Y Jesús dice que podemos comer de todo. Pero también debemos de cuidar lo que entra por los ojos, lo que entra por los oídos, que es muy dañino en las redes de comunicación, que están llenas de pornografía, llenas de doble sentido, llenas de palabras horribles, estúpidas. Tenemos que cuidar eso y desechar eso. No a la persona, el pecado. A la persona la tenemos que amar. Nosotros no nos apartamos como los judíos en el sentido, en aquel tiempo era apártate o te mueres. Ahora es o te apartas o caes en pecado y se llama pecado mortal y te vas a morir y vas a tener que ir arrepentido a confesarte y hacer un buen examen de conciencia con una buena confesión, con corazón contrito y empezar otra vez. Pero no te puedes apartar del pecador porque al pecador lo tienes que buscar para que se salve. Yahvé dijo a Moisés, di a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas, si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros residentes en Israel presenta una ofrenda en cumplimiento de su voto o voluntariamente de las que se ofrecen a Yahvé como holocausto, para que sea aceptada favorablemente la víctima habrá de ser macho sin defecto, vacuno, ovino o cabrío. No ofrezcáis nada defectuoso, pues no será bien aceptado. Entonces vamos a suponer que yo, ¿verdad?, quiero hacer una ofrenda a Dios en aquel tiempo. Y dije, bueno, pues ese becerrito se estropeó y está chuequito. Se lo ofrezco así, pues al cabo ya se va a morir, que se muera chueco. No se podía. Este está enfermo, pues ya, hombre, pues ahí lo van a quemar, pues ¿qué tiene? No, señor, no te lo valían. Tenía que estar perfecto, porque iba a ser imagen de Jesucristo. Y Jesucristo era hombre, sin defecto y en su mero mole. Como tenía que ser a sus 30 y tantos años, cuando mejor estaba la vida, la ofreció por nosotros. Eso es bien hermoso. Si alguno ofrece a Yahvé ganado mayor o menor como sacrificio de comunión en cumplimiento de un voto o voluntariamente para que sea aceptado favorablemente, ha de ser una res sin defecto, no debe de tener defecto alguno. No presentaréis ante Yahvé animal ciego, cojo, mutilado, ulcerado, sarnoso o ruin. Nada de eso pondréis sobre el altar como manjar que se abraza para Yahvé. Si el vacuno o ovino es desproporcionado o enano, podréis presentarlo como ofrenda voluntaria, pero no será aceptado en cumplimiento de voto. Entonces, para perdón de pecados y todo eso no era aceptado. No ofreceréis a Yahvé animal que tenga los testículos aplastados, majados, arrancados o cortados. No hagáis tales cosas en vuestra tierra y tampoco recibiréis nada de eso de la mano del extranjero como alimento de vuestro Dios, porque su mutilación es un defecto, no será aceptado favorablemente. Yahvé dijo a Moisés, cuando nazca un ternero, un cordero, un cabrito, quedará 7 días con su madre. A partir del día 8 será grato como ofrenda de manjar abrasado para Yahvé. No inmoléis en el mismo día vaca u oveja juntamente con su cría. Cuando ofrezcáis a Yahvé un sacrificio de alabanza,
Lo haréis de tal modo que sea favorablemente aceptado. Será comido en el mismo día sin dejar nada de él hasta la mañana siguiente, lo digo yo Yahweh. Guardar mis mandamientos y cumplirlos, yo Yahweh lo digo. No profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los israelitas. Yo soy Yahweh, el que os santifica, el que os ha sacado de la tierra de Egipto para vuestro Dios, para ser vuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, pureza, mis hermanos, amor, mis hermanos, entrega, sacrificio. Así terminamos el día de hoy, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias porque eres bueno. Cuánto tú, mi Señor, te preocupabas por tus hijos, los israelitas, y cuánto te preocupas por nosotros, tu nuevo pueblo, Señor. Señor, cuida de nosotros, Señor, protégenos. Gracias por ofrecer a Cristo, la víctima, que verdaderamente ha llegado a satisfacer todo lo que tú querías. Fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Él se ofreció por nosotros para traernos pureza, amor, alegría. Señor, concédenos la gracia de ir leyendo la palabra de Dios, meditándola, saboreándola y haciéndola vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, con la intercesión de la Virgen y del Señor San José, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, gracias por acompañarme en esta lectura santa de la palabra de Dios, explicada por su hermano en Cristo, Saúl Morales. Si te gustó, dale like y por favor dale un botoncito azul de seguir y dedícale todos los días a las 6 en esta clase de Biblia el conocimiento de la palabra de Dios, que te hará cada vez más santo como Dios quiere. Gracias, hermanos, bendiciones y nos vemos. Quiero empezar desde mañana voy a empezar a las 8 de la noche también a dar una prédica. A las 6 voy a dar esta clase de Biblia y a las 8 va a ser una predicación especial porque no puede mi hermano Lalo estar predicando y pues yo quiero que estén escuchando la palabra de Dios también en ese horario. Entonces daré la clase de Biblia de 6 a 7 y luego César de 7 a 8 y luego yo entraré por mi hermano Lalo de 8 a 9. Y de 9 a 10 estará José. Bendiciones y prepárense porque de este domingo al otro tendremos un domingo bíblico virtual. ¿Qué es un domingo bíblico virtual? El Papa quiere que la Biblia se lea, se medite y se estudie durante el domingo. Entonces empezaremos desde las 9 de la mañana con oración y clase de Biblia y luego otra oración y otra clase de Biblia y en medio habrá oraciones, cantos, pero vamos a dar como 3 clases muy bonitas de Sagrada Escritura que te van a encantar. De hoy en 8, domingo bíblico virtual. Y te vamos a enseñar ahí desde las 9 de la mañana como hasta la 1 más o menos, la maravilla de caminar con Cristo. Retiro bíblico el próximo domingo. Gracias, bendiciones y nos vemos.